Bárbaro. Bien, bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo les quería dar simplemente la bienvenida. Mi nombre es Andrea Braga, soy profesora del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y integrante de Construcción Colectiva Profesores, que es nuestra agrupación que nuclea una cantidad importante de profesores y profesoras de la facultad, que bueno, empezamos a reunirnos y finalmente ahora tenemos una agrupación consolidada con ya consejeros y consejeras electas que van a empezar su gestión a partir del año que viene. Y con esta idea de discutir los temas que nos parecen importantes, temas que traemos nosotros mismos y nosotras mismas a la discusión, para, digamos, tener una facultad más participativa y más inclusiva. Entre estos temas, uno de los principales es el de la vinculación, y cuál es el modelo y cuál es la manera que nosotros queremos vincularnos con el Estado, con la sociedad en particular, con los organismos de ciencia y tecnología en este caso. Nos pareció muy importante organizar este ciclo de conversatorios. Este conversatorio es el número 6. Hemos tenido conversatorios ya con 9 organismos, además de los 2 que hoy están presentes, que aprovecho para darles la bienvenida a las autoridades del Instituto Geográfico Nacional y del Banco Nacional de Datos Genéticos. Así que para nosotros es un gran placer conocernos, reconocernos, encontrarnos o reencontrarnos, y empezar a trabajar, a construir conocimiento juntos, que es una manera, digamos, de vincularse que nos parece más apropiada, y no solo, digamos, el mero servicios hacia la comunidad. Así que esperamos que esto sea un disparador y que podamos empezar a hablar luego de estos encuentros ya de otro tipo de cosas, por ahí doctorados conjuntos, jornadas, nuevos encuentros y bueno, discusiones que surjan a partir de este primer encuentro. Así que la dejo ahora a Celeste Saulo, profesora del DECAO, de Ciencia de la Atmósfera y los Océanos, y que ella, bueno, va a presentar a nuestros invitados de hoy. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por la presentación, y bueno, y muchas gracias a los colegas que se sumaron, las colegas que se sumaron, y a nuestras 2 autoridades del día de hoy, que como dijo Andrea, son Sergio Zimbaro y Mariana Herrera Piñero. Primero lo voy a presentar a Sergio porque vamos a empezar con el IGN, el Instituto Geográfico Nacional. Él es agrimensor, egresado de la Universidad de Buenos Aires y especialista en infraestructura de datos espaciales, y eso lo hizo en la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesor adjunto regular en la Facultad de Ingeniería de la UBA y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Defensa. Tiene muchas publicaciones técnicas, científicas y de divulgación en revistas y libros de circulación nacional e internacional, y ha realizado numerosas exposiciones en congresos, reuniones científicas, simposios y jornadas vinculadas con su temática de especialidad. Él trabaja en el IGN desde el año 1987, o sea que es un IGN de toda su vida, y ejerce la presidencia de ese organismo desde el año 2012. En sus más de 30 años en el organismo participó de múltiples proyectos de investigación y actividades en todo el país. Lo acompaña Eugenia Chiarito, quien lleva adelante todo lo que son las temáticas de investigación en el IGN. Así que, Sergio, si te parece, empezamos con una presentación, con las preguntas disparadoras, y después hacemos un debate entre todos los que estamos acá presentes, todos y todas. Bueno, muchísimas gracias, Celeste. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que, en principio, agradecer esta oportunidad de presentar al organismo ante la Facultad de Ciencias Exactas. Como veníamos conversando, la idea es contarles las actividades que desarrollamos y, obviamente, poder estrechar lazos de investigación o también proponer posibilidades de trabajo en líneas de investigación que tiene el geográfico. Yo tengo una presentación. Así que voy a compartir pantalla. A ver si se ve. Perfecto.
Perfecto, se ve perfecto. Pido disculpas por la voz, tengo la voz tomada, pero así que vamos a hacer lo posible. Ahí está. Bueno, en principio, serían un poco las temáticas que vamos a desarrollar en el día de hoy, una breve introducción y después las líneas de trabajo que tiene el organismo y al final la parte de investigación y desarrollo. Como introducción, en principio, contarles un poco del organismo, que como el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio de Geografía Naval, de los organismos de ciencia y tecnología más antiguos de la administración pública. Este año cumplimos nosotros 142 años y que arrancó como una oficina topográfica militar del Ejército Argentino por la necesidad de mapear el territorio nacional allá por 1879. Después, en 1904, se transforma en Instituto Geográfico Militar. En el año 41 se dispone una ley llamada Ley de la Carta para confeccionar la cartografía oficial. En el 2009 hay un cambio de conducción, ¿no? Antes estaba el Instituto Geográfico Militar conducido por militares y a partir del 2009 se transforma en el Instituto Geográfico Nacional con conducción civil, pero manteniendo la misión dual de generar información tanto para el Estado Nacional como para la parte militar. En este cambio, digamos, se mantuvieron las líneas de trabajo, pero se decidió definir una visión más integradora respecto a la información geográfica, una apertura más abierta a las diferentes áreas del Estado, e incorporar más definidamente al organismo la política de desarrollo científico y tecnológico de la defensa, que se venía desarrollando en la década pasada. Y la idea es que en esta apertura podamos ofrecer la generación de productos geográficos novedosos, digamos, que acerquen al IGN no solamente a los organismos nacionales, sino a las provincias, a los municipios y a la comunidad en general, estableciendo también una política de ciencia y tecnología que está direccionada dentro del mismo ministerio. Obviamente se cambió, después del decreto de cambio de Instituto Geográfico Nacional, se actualizaron la misión y división. Originalmente, como Instituto Geográfico, teníamos la representación del territorio nacional a partir de la cartografía, que es la cartografía papel. Con el avance de la tecnología ya no hablamos de cartografía, sino hablamos de información geoespacial que sea precisa, oportuna, concisa, que sea imprescindible para el desarrollo integral del país. O sea, esto tiene que ver con la mecánica de publicación de la información. Y como visión, ser el organismo líder en la producción y difusión del conocimiento e información geoespacial de la República Argentina. En ese momento planteamos, en el primer plan de trabajo teníamos 2015-2020, objetivos estratégicos, 4 objetivos estratégicos que tenían que ver con la misión del organismo, es decir, con la generación de conocimiento e información geográfica precisa, oportuna y concisa, entender la representación oficial del territorio nacional, que es como misión, digamos, que viene de la ley de la Carta, y elaborar los marcos normativos para su representación y fiscalización, y también promover la difusión de conocimiento y publicar información geográfica en diferentes formatos. O sea, ya no era solamente el formato papel, sino el formato digital para que la información esté disponible para la toma de decisiones en forma oportuna. Y también todo el soporte a esto, digamos, el fortalecimiento de la gestión en función de las áreas de apoyo que tengan que ver con la parte administrativa, fundamentalmente, y de recursos humanos. Y en este plan nuevo, del 2021-2023, en función de la nueva secretaría, involucramos un objetivo más, que es aplicar la ciencia focalizada en la mejora de nuestros procesos de obtención, gestión, análisis y difusión de la información geoespacial. Es decir, incorporar como objetivo estratégico a la ciencia y tecnología dentro del plan. Como recursos humanos, acá queríamos
un poco enumerar las profesiones relacionadas con las actividades del organismo, y tenemos desde agrimensores, geógrafos, geofísicos, y seguimos nombrando, y en un momento dijimos, en realidad, como está la cosa hoy, en todas las actividades que hacemos, necesitamos profesionales o doctores, investigadores vinculados con la ciencia de la Tierra, que es la actividad que desarrollamos habitualmente. Dentro de los contenidos, hablamos de los servicios geodésicos que brindamos. La geodesia es una de las principales herramientas y líneas de investigación que tiene el organismo, porque es una de las ciencias más antiguas y de alguna manera es la que define las dimensiones, el campo de gravedad, la orientación en el espacio de la Tierra, y así también sus variaciones en el tiempo. Por eso es una cuestión que no deja de ser permanentemente actualizada. Y esto se desarrolla a través de los denominados marcos de referencia geodésicos, que originalmente eran locales y hoy son globales. Y estos marcos globales son los que hoy nos permiten desarrollarnos y vincularnos y posicionarnos de forma precisa en cualquier lugar del mundo. Tan importante son estos marcos de referencia que dentro de las Naciones Unidas hay un comité creado en 2011 de comité de expertos en la gestión global de la información geoespacial, que gestionó la publicación de una resolución de la Asamblea que habla de un marco de referencia geodésico para el desarrollo sostenible. Y esto no es una resolución del comité, sino es una resolución de la Asamblea General. O sea, pone de sobremanera, digamos, la necesidad de tener un marco de referencia geodésico, porque es el que ordena todas las actividades productivas y de trabajo en diferentes ámbitos. Voy a mostrar un videito, pero todo lo que parece de posicionamiento que tenemos en los celulares y toda la cartografía que está vinculada digitalmente no funcionaría si no hay un marco de referencia geodésico que la sostenga, ¿no? Y estos marcos de referencia geodésicos continuamente se van mejorando y actualizando permanentemente. En ese sentido, nosotros desarrollamos el marco de referencia geodésico en el año 2009, publicamos el actualizado con la integración de todos los marcos, de todos los puntos del país, y después volcamos esto a estaciones GPS permanentes, que son las que monitorean el movimiento de la corteza y sirven de mucha utilidad. Esas fotos son de antenas de receptores que están recibiendo información de satélites y están dando posición precisa de los 365 días del año. Realmente, a partir de esas estaciones se brindan servicios de posicionamiento a profesionales, a investigadores, a la industria también que trabaja con este tipo de herramientas. No solamente la industria, digamos, minera, por ejemplo, sino también la agropecuaria, que trabaja con los posicionadores hoy en día de lo que tiene que ver con siembra y cosecha. Y aparte, en el ámbito científico, estas estaciones de GPS permanente, digo, que colectan datos diariamente, se procesan en forma científica, no solamente de Argentina, sino de toda América, y pueden determinar cómo es el movimiento de la corteza. Entonces, sabemos cómo se va moviendo la corteza, y esto se vinculan con estudios geodinámicos y geofísicos para entender el comportamiento de la corteza, no solamente para la agrimensura o el posicionamiento, sino para entender la vulcanología, los terremotos, digamos, todo el movimiento que implica. Por eso hoy las investigaciones son multidisciplinarias. Y, por supuesto, a raíz de esos movimientos, después generar modelos de velocidades, o sea, cómo se va moviendo la corteza. Este es un grafiquito que está acá a la izquierda, ¿sí? En tiempo, como de alguna manera la corteza en principio va para, paso ahora cuando veamos la primera parte, la corteza por la placa sudamericana, la placa Nazca, que es subducciones a la placa sudamericana, va en este sentido. Después, cuando se produce un terremoto como el de Concepción, ¿sí? El de Maule, todo eso
liberó energía y fue para el otro lado. Esto obviamente está exagerado, pero esto es un poco lo que está mostrando este tipo de gráficos, de serie de tiempo, y que después eso hay que transformarlos en modelos para posicionar correctamente a los profesionales en el lugar. Obviamente las técnicas geodésicas no solo están vinculadas con los receptores GNSS, sino hay técnicas astrométricas que son el LBI o el SLR y tiempo, que afortunadamente en el 2015 se instaló un observatorio geodésico argentino-alemán en el Parque Pereira Iraola, con técnicas geodésicas de última generación. Este observatorio, que tiene 4 técnicas geodésicas, es el único en Sudamérica, que está en Argentina, y a raíz de esta instalación, que depende del CONICET, generamos vínculos de trabajo para brindar no solamente servicios, sino también investigar sobre otras técnicas. Así que desarrollamos el Centro de Investigaciones Geodésicas Aplicadas a partir de una resolución del IGN del año 2016, creando dentro del SIGA, creamos el primer centro de procesamiento de BLBI en Sudamérica, y ya iniciados de esto en el 2018, en el 2019 ya somos parte de la comunidad internacional de organismos que publican y procesan información de esta técnica, que es novedosa para Sudamérica. De hecho, somos los primeros en Sudamérica y todavía no tenemos un segundo, ¿no? Estamos trabajando para que otros países también se generen estos centros. Estamos trabajando en la tercera técnica, que es SLR, mediciones de distancias a satélites que orbitan alrededor de la Tierra, todo en función de técnicas geodésicas que nos permitan mejorar los marcos de referencia geodésicos a nivel global y nacional. Estos marcos solamente no tienen que ver con la parte geométrica, de una manera que es la que vimos recién, también tienen que ver con la parte altimétrica, la parte física de las alturas ortométricas y cómo se mueve el agua, y sobre todo en las inundaciones. Para eso tenemos desarrollada desde el año 1923 una extensa cantidad de puntos materializados a lo largo y ancho del país. Esta es la cantidad, no quiero aburrir con mucho detalle técnico, pero hemos generado cada polígono de estos genera a la vez subpolígonos, donde cada uno de esos puntitos es un mojón de hormigón instalado en el territorio nacional, que permite la determinación del valor de la altura respecto al nivel medio del mar. Tenemos 34.000 pilares instalados a lo largo de toda una vida casi institucional, y acá abajo figura cómo es la metodología de medición, que a lo largo de los años no ha cambiado mucho, se ha cambiado el instrumental, pero es literalmente recorrer a pie todas estas líneas que llamamos de nivelación, que están en los recorridos de las rutas argentinas. Eso viene asociado con mediciones gravimétricas, ¿sí? Que gracias al desarrollo que hemos implementado en estos últimos años, fíjense, nosotros los 5 puntos que teníamos de gravedad absoluta habían sido establecidos en el año 1989 y 1991 por un instituto alemán, y desde esa época hasta el 2014 no habíamos tenido posibilidad de ampliar esa red, así que en 2015 lanzamos un desarrollo de un convenio con la Universidad de San Pablo y el Instituto de Investigación de Francia, donde implementamos 43 puntos gravimétricos de gravedad absoluta, que sirven obviamente para corregir las mediciones altimétricas. A partir de esos 43 vinculamos esos 43 con 227 sitios para distribuirlos alrededor del país, y a través de esos 227 sitios a todas las líneas y a todos los puntos que habíamos visto antes en las redes de nivelación, de tal manera de generar el marco vertical más avanzado, que lo publicamos en el 2017, y es el marco de referencia altimétrico
más avanzados de Sudamérica, porque todavía ningún país hizo este trabajo. No solamente de recopilar mediciones de muchos años, sino estandarizarlas y hacer un reprocesamiento nuevo de toda la red. A partir de tener la parte altimétrica vinculada con la física de la Tierra, ¿sí? Que es el campo de gravedad terrestre, tenemos las mediciones GPS, que son geométricas, y es mucho más sencillo medir con GPS que medir con gravedad y con nivelación. Entonces generamos lo que se llama el modelo de geoide argentino, que vincula esas dos técnicas de observación para que de alguna manera podamos vincular las técnicas de mediciones geométricas con las gravimétricas y con la parte física de la Tierra. Esto venimos desarrollando este modelo y obviamente esto no es continuo porque hay que hacer muchas mediciones y reprocesar, y cada vez tenemos que mejorar el modelo de geoide porque es, digamos, hoy en día tenemos el mejor modelo que está en más o menos 5 centímetros, en una gran parte de la superficie, pero se necesita en muchos casos mejores precisiones, y por eso tenemos que no solamente depurar la técnica, investigar para depurar la técnica, sino hacer mediciones, y afortunadamente el organismo está preparado para recolectar datos. O sea, más allá de los servicios que brindamos, una gran parte del organismo está formada para recolectar datos, y muchas veces los investigadores en las universidades lo que les falta es la recolección del dato, así que por eso creo que hay mucha posibilidad de trabajo o conjunto o de doctores que puedan venir a investigar sobre datos que toma el organismo. También tenemos el Servicio Internacional de la Hora, desde ya más de 90 años que está activo, y estamos trabajando en la determinación de una escala de tiempo atómica nacional entre varios organismos que tenemos relojes atómicos, de tal manera de contribuir al Buró Internacional de Pesos y Medidas de Francia, no en forma individual, sino colectiva y ponderada en función de los diferentes sistemas de tiempo que tiene cada uno. Y todo lo de la agencia sirve para que cada capa de información pueda referenciarse correctamente. Esta es una imagen cuál era la parte antes de esto. Fue el tsunami en Asia, donde todo completamente referenciado, y después del tsunami es lo que pasa. Tenemos las capas completamente referenciadas, actualizadas, se puede recomponer mucho más sencilla la información, y obviamente toda la infraestructura que tiene que ver de servicios fundamentalmente, ¿no? Fíjense que quedó prácticamente destruido la isla, y el proceso de reconstrucción se hace mucho más fácil si hay un marco de referencia geodésico y toda la información está georreferenciada correctamente. Este es un videíto que es lo que ya funciona hoy en el mundo, un video corto donde cómo se aplica la geodesia, en este caso en la minería, como puede ser en la agricultura. Digamos, todo esto es posible gracias a que hay un marco de referencia geodésico que sustenta toda esta actividad, ¿sí? Cada equipo de estos tiene un sistema de GPS, ¿sí? Que está dando una posición absoluta y obviamente mapeado el lugar, y donde no solamente una cuestión productiva, sino también de seguridad del personal en diferentes circunstancias de trabajo, ¿no? Después tenemos el tema de sensores y los vuelos fotogramétricos. Bueno, el Instituto Geográfico arrancó, digamos, su trabajo con la generación de cartografía con gente en el campo. Después vinieron los vuelos fotogramétricos, y después se sumó el tema de imágenes satelitales, y toda esa producción de información fue avanzando, ¿sí? No solamente a través de satélites, sino hoy viene también con los vehículos aéreos no tripulados, y generamos una serie de productos que están basados en imágenes satelitales y son productos cartográficos vinculados con eso, y también los modelos digitales de elevación y de terreno que permiten, digamos, generar mapas de riesgo, generar un montón de información que tiene diferentes utilidades. Así es que usamos
todo tipo de imágenes, ¿sí? Satelitales, que tenemos convenio con CONAE. Tenemos productos derivados de esas imágenes, tanto mapas cartográficos como atlas, y también como información que se publica en la página web. Con el sistema aerofotométrico digital, que es la parte fotogramétrica, digamos, generamos, tenemos esta cámara que asociamos con las Fuerzas Armadas para colocarlos en aviones tanto de la Fuerza Aérea como de la Armada para volar el territorio y generar estos modelos digitales de elevación de terreno más precisos de los que se puedan generar del satélite. Así que acá tenemos dos ejemplos, digamos, la parte de arriba es el ortomosaico, digamos, con un nivel de detalle de un píxel de 40 centímetros, y abajo el modelo digital de elevaciones. Esto se generó para las represas que se estaban desarrollando sobre el río Santa Cruz, la Néstor Kirchner y Jorge Zepernik, digamos, que todavía siguen el proyecto de trabajo. También para mostrar este sistema, la diferencia entre lo que es una foto, una fotografía aérea obtenida con el sistema de fotométrico digital, y lo que es una imagen satelital. Las dos tienen el mismo píxel de resolución. Pusimos, la de abajo tiene 50 centímetros, la de arriba tiene un poquito menos, pero lo importante no son las nitidez, porque el avión está mucho más bajo, sino que también aparece lo que llamamos ortorrectificada. Acá no se ven los lados de los edificios como se ven en las imágenes, ¿sí? Para ortorrectificar imágenes satelitales es un proceso mucho más complejo que el de imágenes aéreas. Incorporamos ahora también los band. Tenemos dos tipos de band de ala fija, uno más chico, uno más grande, y estamos desarrollando esta actividad que tiene que ver con la obtención más dinámica de la información, porque para trabajar con el avión, digamos, con esto, hay toda una planificación, una logística que organizar, mientras que con los band es una actividad mucho más sencilla y sobre todo más dinámica para el tema de emergencia. También hemos generado vuelos específicos para situaciones de emergencia, como fue la remoción de masa que hubo en la zona de Diamante, en Entre Ríos, y en breve generamos el modelo digital, y el CGMAR pudo actuar y hacer los informes correspondientes para el mapa de riesgo y demás. A modo de ejemplo, unas fotos de cómo trabajan. Esta lona es para proteger cuando este avión viene y cae sobre el terreno, para no perderlo rápidamente, porque la caída el aterrizaje no es lo más fácil de hacer en los vuelos aéreos no tripulados. Y obviamente con estos sistemas, obviamente el píxel que obtenemos con la cámara digital grande son de 20 centímetros, pero con el band es de 9 centímetros, entonces el nivel de detalle que se obtiene, fíjense, la línea de la cancha de tenis, y el nivel de detalle que se obtiene es mucho mejor. Entonces, obviamente con estos obviamente el proceso es el mismo, se generan 9 puntos, el modelo digital de elevaciones y también el ortomosaico. Para entender una lógica de cómo es el modelo digital de elevaciones, nosotros tenemos publicado varios modelos digitales de elevación en función de si son resueltos por satélite o por fotometría, o por fotometría con el sistema aerofotométrico digital, o bien con los bands. Entonces, fíjense, esta imagen que justamente la mencionamos porque es la de Diamante. Cuando fuimos a volar por acá fue donde se cayó parte de la barranca del río. Este es el mosaico fotográfico. Este es el modelo digital de elevaciones que se genera con satélite, con un píxel de 30 metros. Este es el que se genera con el avión, con el vuelo del avión de la Fuerza Aérea, el sistema de fotométrico digital nuestro. Y este es el que se genera con el band. O sea, para tener una idea del nivel de detalle con el cual se tiene que trabajar. Y obviamente para la generación de estos modelos se necesita mucha investigación. Ahora, después Eugenia va a comentar, pero estamos trabajando también
con la generación de modelos digitales de elevación, con radar y con otras técnicas que sean para todo el país, ¿no? En este trabajo también lo estamos haciendo con CONADE, tenemos un proyecto de investigación en conjunto para sacarle el jugo a las imágenes del SAOCOM. Justamente en esta temática hicimos un llamado abierto en su momento para la participación de diferentes investigadores, donde hay 30 proyectos de investigación vinculados con los modelos digitales de elevación y terreno, así que en esto estábamos trabajando bastante bien. Con respecto a la información espacial, como organismo que representa oficialmente el territorio, la idea es tener toda la información vinculada a los temas, a las temáticas que vienen de Naciones Unidas. Tenemos toda una ingeniería de producción de información que se actualiza cada 6 meses y se publica la información en la página web del instituto. No solamente tenemos una base de producción vectorial, sino tenemos raster, entonces publicamos los 2 tipos de información, y todo absolutamente libre y gratuito, en donde se puede descargar la información de la misma página, y también se pueden consultar los servicios para el funcionamiento de los diferentes investigadores o de lo que sea. En este marco también trabajamos en la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina, que tiene que ver con la integración de la información que produce el Estado. Acá hay muchas líneas de investigación que se desarrollan en forma de estandarizar la información que produce cada organismo, que esté pública y accesible en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, y lideramos este espacio, este proyecto que todavía no tiene un marco legal, que estamos buscando en el marco legal, pero hay mucho trabajo de muchos organismos, y obviamente las 4 patas son los acuerdos institucionales, la base normativa, los servicios y tecnología, que si no, no podría funcionar, y obviamente los recursos humanos capacitados para que esto se produzca. En cuanto a la producción cartográfica, bueno, tenemos todo lo que es la producción que va de lo digital a papel, con diferentes productos para acercar al higiene a la ciudadanía, con dinámicas también de publicación de nuestra soberanía, en tanto de ponerle el mapa bicontinental, ponerle en el mapa planiferio, vincularnos con las provincias. Digamos, publicamos mapas que tienen que ver con la educación, y de alguna manera una forma de acercarnos también desde un punto de vista social, cómo desarrollamos los productos para que sean más accesibles y más vinculados con la educación. Generamos un sistema un software que permite generar mapas interactivos, y además, aparte de los otros papel, desarrollamos un proyecto de investigación inicial que se desarrolló hace varios años, que es el ANIDA, el Atlas Nacional de la República Argentina, que está publicado en internet, de acceso público y gratuito, que contiene una recapitulación y generalización de conocimientos científicos en diferentes campos de la geografía de nuestro país. La idea de esto es articular con universidades, organismos que puedan representar en cada caso, en cada temática, los avances y lo más avanzado de las temáticas de información, con textos explicativos no solamente para el acceso del secundario, sino a nivel general, de toda la información geográfica que tiene el Estado. El objetivo es de tener una herramienta de visualización, de consulta y acceso, y que obviamente no es estática con papel, sino que es dinámica, absolutamente dinámica y permanentemente actualizable. Ya tenemos varios convenios con universidades y con organismos que han publicado diferentes capítulos. Es que las temáticas que abordamos son estas, algunas son más particulares con el geográfico, pero hay otras que están muy vinculadas a la parte de ciencias exactas, como vulcanología, como digamos, todo lo que es ciencia de la Tierra. La parte de investigación y desarrollo, que es la última parte que queríamos dejársela, voy a pasar para ser breve, que si Eugenia cuenta un poco, que es la que está encabezando esto, y justamente está en el tema de los recursos humanos de ciencia y tecnología. Así que, Eugenia. Sí, ¿me escuchan bien ahí?
Sí, Eugenia, y gracias, Sergio. Lo que te pido, Eugenia, es un poquito de brevedad. Sí, voy a las chapas. No. Okay. No te preocupes. Igual lo voy a hacer cortito. Básicamente, en el marco del plan de gestión de 2021-2023 que encaramos durante el año pasado dentro del instituto, que ya habíamos cumplido el plazo de planificación anterior del plan estratégico 2015-2020, lo que hicimos fue, desde la dirección de planificación, una reunión con todas las áreas sustantivas del organismo para tratar de definir cuáles iban a ser las líneas de investigación primordiales o más genéricas que el instituto necesitaba encarar. Acá quiero introducir una reflexión que esto es personal, lo voy a decir a título personal. Hay una particularidad sobre la forma en la que se trabaja en investigación y desarrollo dentro de los organismos, entiendo yo, que está muy vinculada a fortalecer y a acompañar las tendencias internacionales de producción de información o de productos, servicios, que a lo mejor difiere un poquitito de la manera en la que se trabaja en los ámbitos académicos o en los institutos de investigación propiamente dichos de CONICET. Entonces, bueno, nosotros desde Planificación, Investigación y Desarrollo lo que hicimos fue consultar a las áreas sustantivas sobre cuáles eran las temáticas que necesitábamos fortalecer, en las cuales había algún tipo de tendencias de vanguardia a nivel internacional o nacional que merecían ser atendidos, y identificamos básicamente estas cuatro: los marcos de referencia geodésicos, los modelos digitales de elevación, actualización de información geoespacial, elaboración de productos específicos que vienen de la mano de que el instituto levanta, recopila muchísima información. Nosotros queremos dar una vuelta de tuerca más, meterle un poco más de valor agregado, tratar de dar un procesamiento, análisis de esa información y ofrecerla ya con algún tipo de procesamiento posterior que lo ponga también en valor, no solamente ser proveedores de información de base, sino también generar procesos internos en ese sentido. Y finalmente, la última línea de investigación que estamos encarando tiene que ver con producción y actualización cartográfica, que va de la mano de introducir metodologías de trabajo automatizadas o semiautomatizadas que nos permitan acelerar los procesos y en algún punto garantizar algún nivel de calidad de la información que sea un poco más normalizada y que no dependa tanto del trabajo artesanal de los operadores. Actualmente tenemos dos proyectos de investigación en ejecución. Uno tiene que ver con los modelos digitales de elevación, que era lo que comentaba Sergio. Este proyecto lo estamos haciendo en conjunto con la CONAE y con el Centro de Sensores Remotos de la Fuerza Aérea. Y el otro proyecto es un PIDEF Innova, que tiene que ver, los dos proyectos están financiados por el Ministerio de Defensa, con agregarle algún tipo de madurez tecnológica a los desarrollos que ya están en marcha. Trabajamos con el Atlas, estamos desarrollando el primer Atlas digital de la Antártida Argentina junto con el Instituto Antártico. Esto sería un prototipo que vamos a elaborar con software software libre. Entonces la idea es en algún punto darle valor agregado, también una puesta en valor del trabajo que ya se viene llevando a cabo en ANIDA, pero en una plataforma libre. Podemos pasar, esto lo voy a mencionar muy rápido. Información geoespacial, lo que les había comentado, básicamente es poner en valor la cantidad, el volumen de datos que ya manejamos, no solamente sacando productos nuevos, sino también en la forma en la que esos datos se almacenan, en la forma en que esos datos se procesan, en la forma en que esos datos se comparten, y en la forma en la que se ponen en común también con otros prestadores de información. Esto viene de la mano de trabajar un poco con el tema de la interoperabilidad de los datos, que es todo un mundo porque cada uno tiene la información almacenada de una manera distinta y ponerla en común a veces no es tan sencillo como parece. Siguiente diapositiva. Los proyectos que estamos llevando a cabo dentro de ese marco tienen que ver con gestión integral de riesgo, con gestión y planificación territorial,
toda la parte de cambio climático, el ANIDA que ya habíamos mencionado, infraestructura de datos espaciales y la gestión de información geoespacial que les había mencionado. Dentro de estas líneas que yo estoy mencionando ahora, básicamente son las líneas que estamos tratando de impulsar también en la incorporación de los doctores del Plan de Fortalecimiento de Recursos Humanos. Para las técnicas geodésicas satelitales, los tres grandes ejes con los que estamos trabajando tienen que ver con, o cuatro, tres de posicionamiento GNSS, BLBI y SLR, que son las tres grandes líneas de trabajo para posicionamiento global, tratando también de poner en valor todo el instrumental y la información que estamos adquiriendo a través del observatorio que hay en La Plata y de la cantidad de instrumental que tenemos ya, de la red que ya tenemos instalada en el país. Incorporando, nuestro deseo es que en algún punto también acompañe esta tendencia de que el posicionamiento no sea solamente espacial, sino también incorporando la variable temporal, que es un poco esta lectura de que los marcos de referencia son posicionamientos en un momento determinado y que son dinámicos y que deben ser abordados con una lógica de esas características. Entonces, bueno, esa, digamos, complejizando un poco las lecturas que estamos haciendo. En ese sentido, los proyectos, evidentemente el servicio de la obra es uno de ellos, todo lo que sea técnicas BLBI, SLR y GNSS, GPS es lo que estamos trabajando fundamentalmente dentro del SIGA, y además estamos, digamos, las líneas de trabajo que nos gustaría ampliar también tienen que ver con análisis de deformaciones de la corteza terrestre, todo lo que tiene que ver con interferometría diferencial y movimientos en la superficie, que es, digamos, sería relativo a distintos instantes temporales, y la parte de gravimetría que la mencioné así muy brevemente. La otra línea dijimos que eran los modelos digitales de elevación. En esto, si bien los vuelos tienen, o la información de los bands es súper detallada y súper precisa, es importante pensar en que la información que nosotros generamos está asociada a una escala de trabajo específica. No tiene ningún sentido trabajar con píxeles de 5 centímetros si vamos a hacer un mapa de continental. Es un nivel de detalle que se pierde en definitiva. Entonces, nosotros tratamos de trabajar con una lógica que los modelos digitales de elevación se elaboren a distintas escalas según el objetivo último que se está buscando, y también atendiendo a que nuestra extensión territorial es muy grande y no es fácil hacer una cobertura completa con drones, con vehículos aéreos no tripulados, que a lo mejor tienen una autonomía de vuelo bastante limitada. Eventualmente supongo que lo lograremos, pero no es fácil mantener actualizada la información de esas características. Entonces la información se complementa también con información de modelos digitales de elevación con otras técnicas remotas, fundamentalmente asociadas a la interferometría y a trabajos con satélites SAR. Actualmente estamos desarrollando, o tratando de desarrollar una metodología para obtener modelos digitales de elevación con SAOCOM, con todas las complejidades del caso. Entonces, bueno, ahí están los distintos modelos que nosotros trabajamos en función de las distintas escalas, y me tomé la libertad de agregar el LIDAR como proyecto. Estamos en proceso de adquisición también de instrumental en ese sentido. Dentro del FONDEF hay un proyecto para adquirir un avión donde vaya montada un LIDAR que nos va a permitir tener información también con otro instrumental que nos va también a aumentar las capacidades de generar información, y nuevamente nuestra gran aspiración es que esa información tenga un nivel de procesamiento cada vez más amplio. La que sigue, ya está ahí casi. Producción cartográfica, última. La producción cartográfica, lo que nosotros estamos buscando es automatizar o semi-automatizar ciertos procesos de producción, todo lo que tienen que ver con inteligencia artificial, y de alguna manera muchos de los procesos que hoy son artesanales pasen a ser normalizados y automatizados, y independizarse del factor humano
más artesanal, digamos, porque en definitiva el factor humano va a ser otro, pero va a ser con otras capacidades y otras habilidades. Además, estamos contemplando la incorporación de líneas de trabajo en todo lo que tiene que ver con cartografía participativa, crowdsourcing y la generación de información geoespacial voluntaria, que tienen que ver sobre todo con proyectos que hoy estamos encarando dentro del marco de perspectiva de gestión de riesgos, generar sistemas de alerta temprana, involucrando a las comunidades en territorio. Finalmente, nuestros grandes nortes tienen que ver con certificar la calidad de nuestros productos y nuestros servicios y optimizar los procesos de producción internos que tenemos hasta lograr un nivel de normalización y de estandarización certificables. Básicamente esas son las líneas de trabajo e investigación más fuertes que tenemos. Por supuesto que si tienen dudas podemos entrar un poco más en detalle, la idea era simplemente mencionarlos ahora y hacer un poco un pantallazo de las tareas que hoy estamos llevando adelante en el instituto. No sé si quieren preguntar algo. Perdón la extensión de la presentación. No, si les parece, si quieren hacemos una pregunta y después pasamos a la presentación del Banco Nacional de Datos Genéticos y después, si podemos, hacemos un debate más amplio. Andrea. Bueno, está bien. Yo solamente una cosita porque me parece que no lo mencionaron. Hay muchas cosas para decir, la verdad que me impresiona la cantidad de cosas que hacen. Yo la verdad que tenía poca idea de toda la cantidad del abanico de cosas. Pero una cosa que por ahí no mencionaron es cuál es el tamaño del instituto, o sea, cuánta gente trabaja y cuánta gente también esperan incorporar. Hoy en día somos 245 personas más aproximadamente, y la idea es volver un poco al plan que teníamos, a la capacidad que teníamos en el 2014, que eran 340, 350 personas. Esto ya está planteado en empleo público. Desde el 2015 en adelante fueron jubilándose, retirándose, y no podíamos incorporar personal. Hubo un ajuste de la gestión del gobierno anterior que nos impidió incorporar personal, por eso digamos, el planteo ahora estamos en un trabajo con empleo público, con análisis de dotación, y mostramos las actividades que hacemos. Muchas de esas actividades se dejaron de hacer por falta de personal, y estamos en un trabajo conjunto de aumentar la planta en el transcurso de estos 3 años. Parte de ese incremento son los doctores, ¿no? Muchísimas gracias, Sergio. Sí, es impresionante la cantidad de cosas que hacemos estos organismos públicos, de las cuales las universidades conocemos poco, ¿no? Uno no deja de sorprenderse. Y todo lo que hay por hacer, porque estas son líneas que mostró Eugenia al final, digamos, que tal vez después podemos discutir cuánta gente realmente de esos 200 y pico que hoy están en el IGN pueden realmente dedicarse a eso y no están dedicados a otras actividades rutinarias, por llamarlas de otra manera, ¿no? Así que bueno, les agradecemos a los dos por haber reunido todo este material sumamente valioso y esclarecedor para nosotros. Y si les parece, vamos ahora a presentar a Mariana Herrera Piñero, que es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, que se especializó en genética forense y molecular en la Sociedad Argentina de Genética Forense, que publicó muchos trabajos científicos, dirigió tesis doctorales de licenciatura, formó parte de la comisión evaluadora para el título en la especialidad en genética forense de la Sociedad Argentina de Genética Forense, es miembro del Comité de Ética en Ciencia y Técnica del Ministerio de Ciencia y Técnica, ha disertado en diversos cursos y seminarios y cuenta con una vasta experiencia en genética forense y en trabajos vinculados a la identificación de personas. En 2015, Mariana fue designada como directora general técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos, y en 2019 volvió a ganar el concurso para el puesto que hoy, por supuesto, ella lidera. Así que, Mariana, un gusto tenerte con nosotros, gracias por sumarte a este espacio. Es tu turno, entonces, contarnos un poco qué hacen en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Bueno, gracias, Celeste. Ahí veo varios
conocidos viejos, conocidos míos de la comunidad de exactas, así que, bueno, los saludo a todos, les quiero agradecer. Voy a compartir una presentación, no sé cuánto voy a dar de la presentación, pero me gustaría compartirla. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, ¿no? Sí, sí. Perfecto, perfecto. En realidad estamos viendo todas las... Ahí está. Uy. No, tengo que ir al principio, acá. Ahí está, bueno. Bueno, como les dijo Celeste, yo dirijo el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Banco Nacional de Datos Genéticos básicamente tiene una función que es identificar por métodos científicos a los niños nacidos en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar o secuestrados junto a sus madres. Yo siempre empiezo, perdón que esta presentación dice acá abajo Cruz Roja Internacional, pero en la presentación que tuve que dar la semana pasada y la verdad que en mi agenda no tuve mucho tiempo y cambié algunas cosas nomás, pero no tuve tiempo de cambiar los logos que me hubiera gustado poner ahí. Yo siempre digo que la ciencia se puede hacer de dos formas, ¿no? No lo digo yo, hay dos corrientes. Una es que el científico por motus propio comience a investigar en un tema de su interés y que ese tema de ciencia básica, por ejemplo, luego termine en una aplicación que sea de beneficio para la sociedad. En el caso del banco es justamente la otra línea, es todo un desarrollo científico-tecnológico alrededor de una demanda social. Cómo se desarrolló todo un sistema, todo un modelado matemático, cómo se definieron marcadores genéticos, todo para responder una pregunta central, que era la pregunta que se hacían las abuelas de Plaza de Mayo, de si su sangre podía servir para identificar a los nietos. ¿Está bien? Y en el marco de, bueno, acá les dejo después el link de un libro que escribimos justamente alrededor del trabajo del banco, ¿no? De los 30 años. Este libro ya es viejo porque estamos por cumplir 35 años el año que viene, así que se viene la tercera edición del libro, pero ahí pueden leer toda la evolución de los métodos científicos dentro del banco. Esto, todos sabemos que pasamos por una de las dictaduras más crueles de Latinoamérica, y que esa dictadura dejó aproximadamente 30.000 personas desaparecidas, pero entre ellas dejó unos 500 niños por recuperar a sus familias biológicas, que nacieron en el cautiverio de sus madres o fueron secuestrados junto a sus padres, y esto que se transformó en un plan sistemático de robo de bebés tiene un origen previo que tiene que ver con las aproximadamente 30.000 apropiaciones de niños que se realizaron durante el franquismo, que legalmente, porque hubo una ley que se sancionó en el cual ellos consideraban que realmente que los marxistas tenían una enfermedad mental y que ese gen rojo había que impedir que se transmitiera a su progenie. Entonces la mejor forma de evitar eso era que se criaran en familias, digamos que no fueran comunistas, ¿no? Marxistas. Y estos deben haber inventado, no sé, la epigenética en ese momento con este concepto, ¿no? Y bueno, y esto generó justamente que hubiera entre 30.000 y 40.000 niños que fueron separados de sus madres en los campos de concentración. La Argentina tomó este modelo. Esto es un diario, el General Camps, a cargo de la provincia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que manejó 29 centros clandestinos de detención, dijo en el diario El Pueblo en España que lo que hizo fue entregar a algunos de ellos organizaciones de beneficencia para que les encontraran nuevos padres y que los subversivos educaran a sus hijos en la subversión, y eso había que impedirlo. O sea que estaba claro que la separación y la no devolución de estos niños tenía que ver justamente con impedir que volvieran a sus hogares y se criaran con sus familias. Bueno, todos sabemos, los movimientos sociales y de derechos humanos en la Argentina han sido muy fuertes, tan es así que ellos lograron internacionalizar la búsqueda, y al internacionalizar la búsqueda también lograron que cayera
última dictadura cívico-militar, por esto, por las cuestiones económicas y por la guerra de las Malvinas. Y en el marco de esto están las abuelas de Plaza de Mayo, que son las que se hicieron esa pregunta, cómo podían demostrar ellas científicamente que los niños que les entregaban eran sus nietos y no cualquier niño, ¿está bien? Y esta frase, no había un manual que enseñara a buscar un nieto, es así, ellas construyeron todo, construyeron desde la búsqueda, de los sistemas previos de búsqueda, hasta fueron las gestadoras de todo un desarrollo científico-tecnológico que es el que hoy en día se utiliza en las bases de datos de identificación de personas desaparecidas. Yo acá solamente para marcar algunas idas y venidas de nuestros devenires políticos en la Argentina, ¿no? Acá tienen los números de nietos que se fueron restituyendo. Esto comienza, las abuelas se fundan en 1977, en 1984, luego de que deambularon por todo el mundo, viene a la Argentina la Asociación Americana por el Avance de la Ciencia, es una comisión que estaba conformada por genetistas, matemáticos, estadísticos, investigadores, digamos, en otros temas genéticos que vinieron a pensar cómo podían dar esa solución a esa búsqueda. Esta Asociación Americana por el Avance de la Ciencia estaba acompañada por todos estos investigadores que se encuentran aquí, y son los que desarrollaron lo que se llamó el índice de abuelidad, que fue un cálculo matemático estadístico que permitía evaluar a partir de no marcadores, porque la genética molecular estaba muy en pañales, a partir de marcadores bioquímicos, como los grupos sanguíneos, las proteínas séricas y la histocompatibilidad, la posibilidad de identificar un niño siendo nieto de las abuelas en ausencia de sus padres. ¿Está bien? Esto dio origen a la primera restitución, que fue la de Paula Logares, que estaba apropiada por un comisario, de los 8 años de edad volvió, digamos, a su familia biológica. ¿Qué es lo importante acá? Que a partir de ese punto, la publicación que se hizo sobre el índice de abuelidad abrió una puerta en las publicaciones científico-técnicas en todo el mundo alrededor de la ciencia aplicada a reparaciones de violaciones graves a los derechos humanos. Y esto fue como, digamos, el punto de inflexión para lo que fue el desarrollo de la genética forense y la antropología forense en el mundo. O sea, los argentinos somos el ejemplo y fuimos como los fundadores de lo que tiene que ver con las bases científicas para la identificación de personas desaparecidas. Bueno, en el año 1987, ya luego de que la CONADEP había entregado el informe al presidente Raúl Alfonsín, las abuelas dan un paso más, porque hasta ese momento los análisis se hacían mediados por la justicia entre un niño y una posible familia que sospechaba que ese niño era el nieto buscado, y bueno, las abuelas se dan cuenta que necesitaban algo más rápido, y piden que se conforme un banco de datos genéticos donde dejar su sangre y que esos perfiles genéticos de los grupos familiares se comparen contra todos los niños, que en ese momento eran menores de edad, que podían estar sospechados de tener su identidad fraguada. Entonces vuelvo a este gráfico. Acá en 1987, entonces, por la ley 23.511, se crea el Banco Nacional de Datos Genéticos, que funcionaba dentro de un servicio de inmunología, porque los marcadores que les mostré antes eran inmunológicos. En 1992 es muy importante, porque se crea la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y es ella la que investiga el posible destino de esos niños. Ahora es el Estado el que se compromete con 2 leyes, como la del Banco y la de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, a la búsqueda e identificación de los niños y a una reparación de crímenes perpetrados por ellos mismos. Luego se crea la unidad fiscal especializada en delitos de apropiación, que nos ayudó a motorizar todas las investigaciones a nivel judicial, pero además en 2009 se modifica la ley del Banco Nacional de Datos Genéticos por la ley 26.548, cuyo objeto es específico: la búsqueda e identificación de los niños y niñas, hijos de personas desaparecidas, y auxiliar a la justicia y organizaciones gubernamentales en lo que tiene que ver con identificación de personas desaparecidas, víctimas de desaparición forzada.
Esto básicamente es con quienes articula el banco. El banco articula fundamentalmente, Abuelas es el centro, la cabeza de todo esto, a pesar de ser una organización que no es no gubernamental. Hay nodos por la identidad en todo el mundo, gente en todo el mundo que colabora con la búsqueda, Cancillería Argentina, porque se mandan muestras de todos los países, pues los nietos pueden estar en cualquier país del mundo. Y bueno, luego están los juzgados, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y la Unidad Fiscal, y todo esto converge en el trabajo del banco, que también articula mucho con el equipo argentino de antropología forense, porque ellos buscan a los padres de nuestros niños, y cuando alguno de los dos se identifica, eso les sirve como datos genéticos para identificar. Esto es la evolución del banco. Acá voy muy rápido para que vean la evolución de los sistemas. Estos eran sistemas bioquímicos entre el 84 y el 90, los nietos eran menores de edad. Luego aparece la CONADI, se estandarizan marcadores. Ya acá aparece el universo de la genética forense, la estadística forense en el mundo. Entonces comienza la estandarización de los sistemas, los marcadores de linaje, como el ADN mitocondrial y el cromosoma Y. Acá viene la etapa de la automatización, que permite avanzar mucho más rápido con los estudios genéticos, y estamos en esta etapa, que es la etapa de la bioinformática incorporada a todo este trabajo, que es una herramienta terriblemente valiosa, las bases de datos de ADN, como se conocen en el mundo, la del FBI, etc. Bueno, nosotros tenemos nuestras propias bases de datos, y nuevos marcadores genéticos. Y ahora estamos trabajando el futuro, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, Next Generation Sequencing y Microarrays. Estas son las estrategias de apropiación. El 70% fueron inscriptos como propios y se declaró parto domiciliario, el 30% tienen registros de adopción. Y los niños apropiados, el 41% fue apropiado por las Fuerzas Armadas, el 15% por familiares asociados a las Fuerzas Armadas y el 41% sin una vinculación directa. Acá les muestro los procesos del banco. Los procesos sustantivos del banco tienen que ver con todo el proceso alrededor de las muestras y cómo se comparan, y el Archivo Nacional de Datos Genéticos y los informes periciales que se generan, pero también dentro de los procesos sustantivos está la comunicación institucional, la divulgación científica, las capacitaciones, proyectos de cooperación, etc., y todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo. Y luego tenemos los procesos de apoyo que tienen que ver con la administración y la unidad de auditoría interna que, digamos, supervisa todo el trabajo del banco administrativo. Esto es el circuito de cómo llegan las muestras al banco. Llegan a través de la Comisión Nacional por el Derecho al Identidad y por la Justicia, piden una pericia o cotejo, se toman las muestras que pueden ser voluntarias, o a través de un allanamiento, o por exhumación, si es que ese posible nieto falleció antes de dar su muestra, se genera un biobanco. ¿Está bien? El biobanco está conformado por ADN extraído de esas muestras, y además por muestras sin procesar, y luego entran las muestras procesadas dentro de lo que tiene que ver con los análisis genéticos que se realizan en el banco. Se carga todo este perfil genético en una base de datos que hace una comparación estadística matemático, y una vez que nosotros tenemos ese resultado, hay algo que tiene que ver con el proceso de identificación, que como bien se llama la palabra, es un proceso, es conciliar los datos de la información preliminar con los resultados que nosotros tenemos en la base de datos a nivel matemático-estadístico, y eso converge en un informe pericial que puede ser positivo o negativo. Esto o nada son protocolos, el banco trabaja bajo la norma ISO 17025, y bueno, esos protocolos permiten la trazabilidad de todas las tomas de las muestras dentro del banco. Esto no me interesaba, pero esto es lo que nosotros tenemos en la base de datos. También tenemos personas que dudan de su identidad, los perfiles genéticos de personas que dudan de su identidad, y grupos familiares muy complejos, en donde los padres desaparecidos se encuentran acá, o sea, no están. Lo que tenemos son familiares que están en negrito, que son los que nos permiten, a través de sus perfiles genéticos, generar esa base de datos matemático-estadística que permite hacer comparaciones masivas. ¿Qué marcadores analizamos? Los marcadores de linaje, como el cromosoma Y, y marcadores de ADN mitocondrial, y marcadores autosómicos que se heredan indistintamente de padres y madres.
¿qué es la investigación preliminar? Y acá yo hablo de lo que significa el proceso alrededor de la identificación, o sea, ¿no? Es un proceso de investigación que no solamente tiene que ver con un laboratorio, con los marcadores genéticos, con las matemáticas y la bioestadística, sino también tiene que ver con todo un mundo que viene atrás de cuál fue el destino posible de ese bebé, cuál fue la fecha de parto de esa embarazada, qué ocurrió con esa embarazada que tuvo un bebé en cautiverio, etc. Y esta investigación preliminar, nosotros obviamente que la trabajamos con la Comisión Nacional para el Derecho de la Identidad y la UFI, y tiene que ver con descartar falsos positivos, porque acá en estas bases de datos, con grupos familiares muy complejos, podemos tener tanto falsos positivos como falsos negativos. Y un falso positivo sería un niño o una persona ya adulta que duda de su identidad, que está inscripta en un registro civil en noviembre del 76, que da un valor estadístico muy muy alto con un grupo familiar, pero la embarazada desapareció embarazada en junio del 77. Entonces esto es incompatible, las fechas de inscripción de nacimiento de este niño con este embarazo es incompatible. Entonces esto es un falso positivo. Y esto es lo importante que hay que tener en cuenta a la hora de armar o conciliar la información. Cuando uno habla de conciliar de información es conciliar los datos duros con la investigación preliminar, que tiene que ver con todas estas cosas que les pongo acá. Si el niño fue nacido y desapareció con sus padres, cuál era el sexo, la fecha de desaparición, si tenía características físicas, si hubo registros de casacunos, centros de adopción, etcétera, que esto nos permite concluir ante una identificación positiva por un método como el de la base de datos bioinformático, si ese niño es o no es de este grupo familiar. Y respecto de la madre embarazada, es muy importante la edad, el tiempo de embarazo, la fecha probable de parto, el lugar de desaparición, los centros clandestinos donde pudo haberse visto, y los testimonios de compañeros de cautiverio. Entonces nosotros tenemos un área, que es el área de antropología forense, que no solamente exhuma a personas, a familiares de desaparecidos, a posibles nietos, sino también trabaja conjuntamente con el archivo en toda la información preliminar que nos sirve para garantizar que esta búsqueda esté bien hecha. Entonces, el banco está lleno de preguntas, ¿está bien? Y muchas de las preguntas tienen que ver con todos los desarrollos científicos que ha realizado el banco a lo largo de este tiempo y que nos permiten como institución estar dentro del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, que bueno, nos dieron el ingreso este año, que tiene que ver cuál es el poder estadístico, la capacidad de identificación de un grupo familiar. Digamos, si podemos separar lo que son los falsos, los negativos de los positivos, o se superponen porque no hay suficiente información genética en el grupo familiar para completar la búsqueda. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos estos niveles de estos puntos acá son grupos familiares, estos grupos familiares están en la mejor situación, donde tienen una probabilidad de obtener ante la presencia del verdadero nieto un valor estadístico alto, y al mismo tiempo tienen la probabilidad que si no son nietos de ese grupo familiar, excluirlos. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos grupos familiares que están en esta situación idónea, y tenemos grupos familiares que están en esta, que es la peor. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cuál es la segunda pregunta? La primera pregunta fue la de las abuelas, el índice de abuelidad. La segunda pregunta es si tenemos suficiente poder estadístico. La tercera pregunta es cómo solucionamos el tema, o cómo mejoramos ese poder estadístico. ¿Está bien? Entonces, bueno, ese poder estadístico hemos desarrollado herramientas para tratar de ver qué familiares nos faltan, y si esos familiares están disponibles, cuáles son los que mejor aportan poder estadístico. Entonces, bueno, en base a simulaciones, podemos predecir si este abuelo y esta abuela, por ejemplo, que estamos buscando este nieto acá, están fallecidos y están en un cementerio, a cuál exhumar, a cuál priorizar, cuál me va a dar más información. ¿Está bien? Entonces, bueno, mediante estos modelados matemáticos podemos ver que, por ejemplo, el 3, que se encuentra acá, me da más información que el 4 que se encuentra acá, en esta nube de puntos. ¿Está bien? Entonces vamos primero a priorizar, exhumar al 3, a la abuela, perdón, al abuelo que a la abuela. Así hemos generado otras preguntas, que es cómo establecer un procedimiento para no perder una identificación por falta de datos genéticos. Entonces hemos establecido un procedimiento para poder evaluar cada grupo familiar y para evitar perder
una identificación. Dentro de los proyectos actuales, respecto de los grupos familiares y todo esto, nos dimos cuenta que las herramientas que hay la genética forense ha evolucionado mucho a lo largo de estos 35 años. Que los modelos que se encuentran hoy en día en las bases de datos para identificación de personas desaparecidas no alcanzan los marcadores genéticos para poder darnos respuesta a algunos grupos familiares. Entonces, bueno, estamos trabajando ahora desarrollando nuevos marcadores genéticos, marcadores de nucleótido, polimorfismos de nucleótidos simples, bialélicos, trialélicos. Estamos incorporando herramientas de microarrays o de NGS para poder, digamos, responder esa pregunta de si ayuda, digamos, para los pedigrís de los grupos familiares este tipo de identificaciones. Y también estamos trabajando en la última pregunta, que tiene que ver con la posibilidad de identificar un bisnieto. ¿Por qué? Porque muchas veces los nietos saben que pueden ser nietos de las abuelas, no se quieren presentar al banco, pero sus hijos los interpelan, o sus hijos tienen dudas, o ese nieto falleció y lo cremaron, y son los hijos de ese nieto o de esa nieta los que vienen a golpear las puertas del banco preguntando si la sangre de ellos sirve, y ahora estamos hablando del índice de bisnietidad, ya no el índice de abuelidad. Por otro lado, el banco tiene varios proyectos que tienen que ver ahora sí con la parte de antropología forense, como la aplicación de isótopos estables, determinar el origen de restos óseos cuando se encuentran en un lugar, si son de ese lugar, si esa persona puede ser originaria de esa provincia o de esa zona. Entonces, bueno, estamos generando tablas de referencia para la medición de isótopos estables. También estamos haciendo un análisis, digamos, de linajes, que hablan de cómo fueron las corrientes migratorias, digamos, históricas, hacia los poblamientos originarios en la Argentina, y al mismo tiempo las corrientes migratorias en los últimos 50 años. También cómo se diversifican y se diferencian los marcadores uniparentales en la población argentina actual. Y estamos trabajando un proyecto que tiene que ver con los cementerios. Ustedes saben y escuchan y leen muchísimo respecto de una persona que desaparece y después de muchos años se identifica que entró como NN dentro de un cementerio. Esto es un agujero que nosotros tenemos en la legislación. No hay una legislación en la Argentina para la búsqueda de personas desaparecidas, en ninguna época de la historia de la Argentina. Entonces, muchas veces las personas desaparecen, entran como NNs en cementerios, a los 5 años el cementerio los manda a osario común, y ya se pierde todo rastro de esos restos óseos. Entonces empezamos un trabajo con las antropólogas forenses del banco, en los cementerios, para tratar de preservar parte de la información de todos esos NNs que se encuentran allí, y poder guardar una muestra de sus restos óseos para preservarlo, para el día de mañana poder hacer un estudio genético e incorporar esa información dentro de una base de datos. ¿Qué más les puedo contar? Nada, hay muchas cosas que tienen que ver con el banco, que no tienen que ver específicamente con lo científico, pero es parte de nuestro trabajo dentro del Banco Nacional de Datos Genéticos. O sea, nosotros no tenemos que perder el horizonte. Cualquier persona que viene al banco, ya sea que se incorpore en la rutina del banco o que venga a hacer investigación alrededor de todas estas preguntas que nos hacemos, tiene que saber que no hacemos ciencia porque sí, que esto tiene un fin humanitario, y tiene un fin de reparación, y que somos una herramienta del Estado para la reparación de crímenes perpetrados por el propio Estado. Entonces, para nosotros es muy importante tener un equipo de comunicación y de difusión, y un equipo que organice cosas para la gente del banco, para que permanentemente estemos empapados en lo que tiene que ver con las políticas de memoria, verdad y justicia. Obviamente, estas son algunas de las campañas de abuelas. Esta fue la del año pasado, Plantamos Memorias, donde trabajamos en el banco, digamos, plantando los arbolitos, y hicimos un acto, digamos, alrededor de todo este tema, y hablamos mucho. Muchos de nosotros tenemos familiares desaparecidos, algunos de nosotros tenemos algún nieto que buscamos, así que es muy importante dialogar entre todos, entre los que tenemos historias comunes, y contárselo a las nuevas generaciones de científicos, digamos, cuál es nuestra
percepción y cuál fue nuestra experiencia alrededor de nuestros familiares desaparecidos. También hicimos el trabajo de Flores Identidad, en el cual los hijos de todos los trabajadores del banco dibujaron y pintaron las flores que adornan el banco hoy en día. Todas las paredes del banco están llenas de flores de los chicos. Y también visitamos cada tanto algún centro clandestino de detención, o por ejemplo alguna muestra, como por ejemplo esta muestra, en la cual es una muestra artística que se llama Identidades, en las cuales están las fotos de los padres desaparecidos y un espejo en el medio, a la espera de que el nieto algún día se vea en ese espejo y se vea parecido a sus padres, y de esta manera pueda generarse sus dudas y acercarse a abuelas. Bueno, esta es una foto de una restitución, y la alegría que tenemos todos cada vez que encontramos un nieto, obviamente, y el banco está abierto a todos los nietos y a todas las abuelas que vienen, no digo diariamente, pero semanalmente a visitarnos. Y tenemos un programa para los colegios secundarios, que son los que interpelan a los mis nietos, que es el Banco Nacional de Datos Genéticos en tu Aula, que sirve para generar vocaciones científicas alrededor de una temática que es tan sensible para nuestro país, y también poder, digamos, llevar las políticas de memoria, verdad y justicia y la historia reciente de nuestro país a las aulas. Y también, bueno, una muestra en Tecnópolis donde los chicos arman un árbol genealógico y terminan identificando un nieto con un rompecabezas, donde los colores son los marcadores genéticos que ellos tienen que lograr armar, que es si tenemos a los 4 abuelos, sería un cuarto de cada abuelo, compartiría ese nieto, y para que ellos vean qué es lo que nosotros buscamos y qué es lo que nosotros hacemos. Así que, bueno, nada, respecto de lo que hablamos de la incorporación de doctores, el banco tiene proyectado para los próximos 3 años incorporar unos 20 profesionales, algunos que se sumen a la búsqueda de las abuelas, pero también estamos abriendo áreas para poder colaborar con otras temáticas, por ejemplo con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad, no me acuerdo ya con quién más estamos colaborando. Bueno, todo este tema, ya les digo, de los cementerios, colaboración, digamos, con el intercambio de información preliminar, con las fiscalías, etc. O sea que más o menos estamos buscando unos 20 profesionales que puedan ir armando otras áreas dentro del banco, como por ejemplo un área nueva que hemos puesto que tiene que ver con víctimas, mujeres que les han robado a los bebés durante la última dictadura cívico-militar, pero que digamos, no tienen dónde buscar, y nosotros tenemos aproximadamente 14.000 personas que pasaron por el banco, y hay 12.600 personas que se encuentran en nuestra base de datos, que nacieron en ese periodo, pero que no tienen una respuesta de cuál es el origen de su identidad. Entonces, bueno, hemos empezado, en los últimos años, recuperamos 12 identidades de víctimas de robo de bebés en hospitales o en circuitos, digamos, clandestinos, en maternidades, digamos, asociadas a la venta de niños. Así que bueno, no sé si tienen preguntas. Gracias, muchísimas gracias, Mariana. Ahí aplaudiendo todos, es muy emocionante el trabajo que hacen ustedes. Y te agradecemos que te hayas tomado el tiempo para compartir con nosotros y nosotras esta manera de hacer ciencia, como vos dijiste, ¿no? Armando desde la respuesta al problema. Poner la ciencia, primero el problema y después ver cómo la ciencia iba a abordarlo. Así que bueno, mil gracias. Si les parece entonces, abrimos un espacio para hacer preguntas. Ya tenemos 2 manos levantadas. Jorge Muschetti. Hola, ¿qué tal? Gracias por las 2 charlas. Hola Mariana, ¿cómo andás? ¿Dónde estás, Jorge? No te veo. Y yo arriba de todo, no ¡Ay! sé. ¿Qué haces? Estuve con tu hijo que estuvo vendiendo libros en una feria. Ah, sí, es verdad. Y está Anabela también. Sí, ahí está Anabela.
Bueno, no solo reconocerte el laburo y no solo elogiarte por lo robusto del laburo, que no soy yo para quien elogiar, sino la comunidad internacional ligada a este tipo de trabajo lo ha elogiado, sino que bueno, que cada vez que te oigo y cada vez que veo el laburo me emociono y paro de hablar acá y te hago la pregunta porque si no, no sigo. Es una pregunta que surgió hoy charlando con alguien que vos conocés en el INGEVI, y la posibilidad de que a futuro, y quiero preguntarte si es posible y quiero preguntarte si tu opinión, si a futuro la ley puede ser modificada para que este Banco Nacional, que ha demostrado una fortaleza y una robustez impresionante en sus actividades, pueda llegar a utilizarse para casos más corrientes, violaciones, paternidad. ¿Cuál es tu opinión y si te parece que eso es posible? Sí, voy a separar lo que tiene que ver violaciones y paternidades con otras... Perdón, mi pregunta... No escucho, hay un ruido. No, mi pregunta es, como la ley está ligada a todo tipo Sí. de actividad No, relacionada por con eso, la época de la dictadura, yo digo por fuera de la dictadura, ¿no? Exacto, yo creo que la ley del banco se tiene que ampliar. ¿Está bien? O sea, que tiene que agarrar periodos fuera de la dictadura. Entiendo cuál fue la razón por la cual en algún momento se achicó el objeto de la ley. ¿Está bien? Si nosotros analizamos lo que es la ley 23.511, que es la primera ley, era una ley muy amplia porque en ese momento no existían laboratorios forenses en el país que resolvieran estudios de filiación comunes, casos de paternidad civiles, digamos, y casos de criminalística. Entonces, eso hacía que el banco tuviera fuera como el lugar donde venían esos casos. Lo que es verdad es que la ley 23.511, que fue la primera ley, resolvía esos casos, pero que bases de datos genéticos de familiares que buscan en otros periodos nunca existió en el banco. ¿Está bien? O sea, la única base de datos genéticos que había familiares buscando o víctimas de robo de bebés buscando era la que estaba circunscripta al periodo de la última dictadura, desde el 74 hasta el 83, te diré. Entonces, yo quiero romper con la fantasía de que existían otras bases de datos y que antes, si una persona había tenido una adopción ilegal en otro periodo, podía ir al banco de datos genéticos a buscar su identidad. Eso no es verdad. No existía, no había una base de datos de madres que buscaban a sus hijos fuera de otro periodo. Eso para aclarar. A lo largo del desarrollo de todos estos años, de los 35 años de genética forense, se fueron desarrollando laboratorios forenses en todas las provincias. Hoy todas las provincias tienen laboratorios forenses que realizan estudios de paternidad, estudios de criminalística, de violaciones y todo. Lo que no hay es una ley que hable de una base de datos nacional para una búsqueda, por ejemplo, de identidad de origen, que es lo que pide mucha gente que se enteró que tiene su identidad fraguada y que hubo, digamos, un delito alrededor de eso también, porque hubo una sustitución de identidad por una partida de nacimiento en parto domiciliario, como, digamos que, a ver, el decirle la verdad, como yo siempre digo, a un chico que era adoptado, es una práctica que apareció con Eva Giberti. Previo a eso, la mayoría de la gente no le quería decir a los hijos que eran adoptados y lo que hacían era anotarlos como propios para que no tuvieran un trauma, además. Porque estaba este mito de que iban a tener un trauma, o la gente que iba a decir, o los iban a discriminar, o cosas por el estilo. Y en el medio se sucedieron todas las violaciones a todas las leyes alrededor del, digamos, hubo venta de bebés, maternidades que vendían bebés de chicas muy jovencitas que quedaban embarazadas, montones de cosas, ¿está bien? Entonces yo creo que el Estado Nacional tiene una deuda, pero que es una deuda mucho más compleja que una base de datos. ¿Por qué? Porque una base de datos no va a resolver el problema. Porque ese problema, primero, tiene que ir a una investigación a nivel administrativo en cada una de las provincias, en cada uno de los municipios, para tratar de encontrar si realmente, o sea, cómo fueron esos mecanismos, y que se haga una investigación seria. Porque de golpe tenemos más personas que quieren saber quiénes fueron sus madres o sus padres que madres buscando. ¿Está bien?
Entonces no vamos a poder dar una respuesta a todo el universo. Y no se va a poder dar a nivel genético, porque, a ver, el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es lo que yo digo, por eso tiene que ser una ley nacional, federal y descentralizada a nivel de todos los laboratorios forenses, si tienen que trabajar, de todas las provincias. Porque el Banco Nacional de Datos Genéticos pasaron 14.000 personas en 35 años. Nosotros en este momento somos 40 personas, de las cuales 20 estamos adentro del laboratorio, y eso, tenemos un trabajo enorme. Ahora, si nosotros esto lo multiplicamos por un periodo hasta el 2000, ¿está bien?, de búsqueda de identidad, y previo a 1974, vamos a ver, quizás son 500.000 personas las que dudan de su identidad. ¿Cómo se hace ese trabajo? No lo puede absorber el banco solo, no lo puede absorber. Y también tiene que estar preparado todo el sistema de laboratorios forenses para absorber ese número. Y debería ser una búsqueda federal, un análisis federal que alimente una base de datos nacional con una instancia de administración de la base de datos donde se hagan las comparaciones y las búsquedas, pero no se puede subsumir todo en un único lugar. Entonces la ley del Banco Nacional de Datos Genéticos debería cambiar, debería modificarse su objeto para participar de este proceso de búsqueda como un órgano rector del Estado Nacional, pero no puede ser el que absorba el procesamiento de las muestras, porque sería como ir a estrellar el barco, o sea, sería un fracaso para la búsqueda de las personas que buscan su identidad de origen, porque no estaría bien vehiculizada la búsqueda, ¿está bien? Y además tendríamos que pasar 100 años más analizando perfiles genéticos, ¿está bien? Entonces, la ley del banco se tiene que cambiar. Por un lado, para los buscadores de identidad de origen, tal cual como yo les digo, con una ley nacional que sea paraguas, donde la ley nacional convoque a los laboratorios forenses a nivel federal y convoque al Banco Nacional de Datos Genéticos. Y por el otro lado, el banco sí tendría también que colaborar con otras búsquedas. Acá no hay una ley de búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Yo digo, inventamos los cordones, no nos atamos los zapatos. ¿Está bien? Es así. Somos los que inventamos, digamos, hemos sido órganos rectores en el mundo, ejemplo en el mundo de cómo se buscan personas desaparecidas, y nosotros acá no tenemos una ley. Entonces una niña que desaparece saliendo del colegio, un chico víctima de violencia institucional como Luciano Arruga, todos terminan en el mismo lugar, terminan enterrados como nenes en un cementerio, y nadie los puede identificar, porque no tenemos una base de datos de identificación de personas desaparecidas. Y en eso el banco sí tiene la obligación de trabajar, y hay que convocarlo para eso. Y hay que articular con el sistema de seguridad, con el sistema federal de búsqueda, y con otros organismos, tanto a nivel nacional como internacional, porque la trata o la desaparición de niñas cruza las fronteras. Entonces, hay que articular con todos los países limítrofes de la región. Gracias, Mariana. Le doy la pregunta a Anabela. Les pido a todos que tratemos de ser más breves, así podemos hacer más ping-pong de preguntas y respuestas. Dale, Anabela. gracias Celeste. Hola Mariana, gracias y Gracias. un gusto verte después de tanto tiempo. Gracias por tu charla. Yo voy a hacerte una pregunta muy concreta. Vos mencionaste en una de las diapositivas algunas líneas en las que hay gente haciendo su tesis de maestría, de doctorado. Sí. ¿Cómo se conectan? ¿Cómo llegan esa gente al banco? ¿Cómo ustedes encuentran esa gente? ¿Qué posibilidades hay de que haya más gente haciendo ese tipo de tesis aplicadas, digamos, dentro del marco del banco? Sí, a ver, la gente que está haciendo el doctorado en el banco es gente que viene trabajando en el banco durante muchos años y que yo considero que por el expertise que tienen y todo, me parece, qué sé yo tengo mi corazoncito en lo que es la investigación, ¿no? Me parece una picardía que no tengan un doctorado. Entonces, como el banco tiene muchísimos datos poblacionales, digamos, se puede trabajar muy bien todo lo que tiene que ver con genética de poblaciones, y bueno, y en función de eso,
se hacen, digamos, ellos realizan su tesis. Después tenemos en el área de antropología forense, sí, el tema de isótopos estables, y el tema son líneas que propone el grupo de antropólogos forenses del banco, y entonces buscamos, o sea, por interés propio, digamos, por el propio interés, buscamos formas de asociarnos con distintos lugares. Por ejemplo, el de isótopos estables lo estamos haciendo conjuntamente con el INGEIS. Tenemos un convenio con el INGEIS, tenemos una becaria doctoral que tiene, bueno, que está codirigida entre el banco y el INGEIS, y bueno, está desarrollando su tesis doctoral, va con las antropólogas forenses a exhumar y a tomar restos óseos, y luego hace los análisis de isótopos en el INGEIS. Después el trabajo en los cementerios lo encaramos con, estoy muy mal de la cabeza con el tema de los nombres, Bárbara Martínez, que es una filósofa, que es investigadora del CONICET, que ella hizo investigaciones basadas en los cementerios, en la problemática de los CNN, yo la escuché en una charla, y la convoqué a armar un proyecto conjunto con las antropólogas forenses para poder trabajar en estos protocolos y desarrollar, digamos, conocimiento alrededor de esta temática. Entonces ahora pedimos una becaria doctoral, que es una antropóloga también, que va a comenzar a trabajar de manera mixta dentro digamos, del grupo en Filosofía y Letras de esta doctora Bárbara Martínez, y con los antropólogos en el terreno. Y bueno, y van surgiendo los proyectos. Por ejemplo, hubo un proyecto que es una tesina de posgrado, que una chica de Barcelona que vino acá a realizar su posgrado, a hacer esta maestría, nos pidió hacer la tesina adentro del banco. Entonces, bueno, le propusimos una línea que nos interesaba, que tenía que ver con genética de poblaciones en lo que es la población del Cava. Y bueno, y así van surgiendo. Después hay cosas que salen naturalmente, por ejemplo, todos los trabajos de bioinformática y todos salen de los chicos que se incorporaron al banco a hacer bioinformática. Yo les tiro las preguntas, ellos buscan los modelos, los modelados matemáticos, dan las respuestas, hacemos mucho, también tenemos varios convenios con el Departamento de Matemática de la Universidad de Oslo, que trabajan mucho en desarrollos de modelos matemáticos en genética forense, y bueno, y así vamos avanzando. Cuando tenemos resultados los publicamos. Pero es muy dinámico, porque la investigación, la realidad que la hacemos en el tiempo libre. La idea nuestra es empezar a que se muden grupos completos, que hagan investigación, pero que no los tenga que dirigir yo, porque algunas veces me pasa que termino, no me puedo repartir entre tantos tesistas. Entonces la idea es tratar de conformar grupos que ya vengan al banco con un proyecto de investigación que sirva para todas estas temáticas, y que bueno, que se queden en el banco y armar un instituto de investigaciones. Coincido totalmente, que ese es parte del approach, ¿no? Excelente, gracias, Mariana. De nada. Sí, bueno, sí, gracias a todos los expositores, a la gente del Instituto Geográfico Nacional, a Mariana, bueno, también a Sergio y Eugenia, quiero nombrarlos también. La verdad que en estas charlas siempre está claro que son súper útiles, porque nos falta mucho de conocer todo lo que hacen los organismos, y nos hace falta, lo desconocemos nosotros, que en general los que venimos a esta reunión somos profesores, pero la misión nuestra es tratar de divulgar lo que hacen los organismos, porque está claro que los temas que trabajan tienen muchísimas oportunidades para nuestros graduados, tanto para los licenciados como para los doctores. Así que está claro que es un área de que tenemos que profundizar, y en buena medida nosotros tenemos la responsabilidad de escucharlos a ustedes y de divulgar, y el trabajo que hacen ustedes en identificar áreas que pueden ser de interés de investigación y sirven para el desarrollo es central, porque bueno, los problemas están ahí, pero hay que darle forma para que eso se transforme después en iniciativas. Así que tener las personas adecuadas que tengan esa visión es importantísimo.
Bueno, más temprano estábamos hablando fuera del video, pero quiero volver a retomar el tema en el marco de la grabación, para que quede para quienes escuchen esta conversación, espero que en los próximos meses. Todos sabemos que hay una convocatoria a incorporar doctores a los distintos organismos de ciencia y técnica. Entonces, les quería pedir a la gente de ambas instituciones que nos comenten un poco de los perfiles que están buscando incorporar y de qué expectativas que tienen de esto, que indudablemente es un proceso nuevo, es una oportunidad nueva para nuestros egresados y un desafío, ¿no? De que tenemos que tratar de que esta experiencia salga lo mejor posible para que se multiplique la acción de los organismos y en definitiva se multiplique el impacto de la ciencia, que es en el fondo lo que todos estamos buscando. Bueno, Eugenia. nosotros... Perdón. Dale, Sergio, No, dale. Mariana, no, dale. Dale, Mariana, por favor. Lo mío es más simple que lo tuyo. Nosotros este año decidimos abrir la convocatoria a 3 doctores, porque la realidad es que me daba miedo arrancar con todos los doctores que necesitamos, porque no, digamos, no nos da el tiempo físico como para adecuar, digamos, estamos adecuando áreas y todo, pero estamos buscando un doctor en antropología que trabaje o que tenga algo de experiencia, que tenga experiencia en bioarqueología. Estamos buscando un doctor en bioinformática y estamos buscando un doctor en genética molecular o en biología molecular que se pueda sumar al área de ADN mitocondrial. Y la expectativa tiene que ver con 2 cosas. Una, que se pueda sumar al trabajo de la búsqueda, pero fundamentalmente que nos ayuden a pensar, digamos, nuevas líneas de investigación y poder responder todas estas preguntas, ¿no? O sea, esa es la idea, y que más adelante, bueno, puedan tener sus propios becarios doctorales a los cuales, digamos, ir haciendo crecer los grupos de trabajo adentro del banco. ¿O yo? Por nuestra parte, en la misma lógica que Mariana, tampoco tenemos 27 en total, pero lanzamos una convocatoria de 8 con unos perfiles. Ahí le dejo a Eugenia que comente los perfiles exactamente. Sí, en realidad quería antes incorporar una variable más a lo que estaba diciendo Mariana de la dificultad, no solo de toda la logística que implica incorporar a los doctores, sino también todo el desafío que implica después conseguir proyectos de financiamiento y proyectos de investigación que acompañen al trabajo de los investigadores, porque todos sabemos que investigar sin plata es más difícil de lo que ya es normalmente. Entonces, bueno, todos estamos como tratando de empezar de a poco. Nosotros un poco, la idea nuestra es fortalecer los trabajos que ya estamos llevando a cabo en el instituto, incorporando gente en información geoespacial para lo que es la actualización de algunas capas CIF que ya estamos produciendo, y análisis y procesamiento de una cantidad infernal de datos que tenemos, que producimos y que almacenamos y que merecen tener algún tipo de procesamiento adicional para agregarles valor. Toda la parte de sensores remotos, que también los modelos digitales de elevación y los vuelos son uno de los productos más complejos y más, digamos, que pocos organismos pueden producir. Entonces la idea es también trabajar sobre esos modelos digitales de elevación, técnicas que nos permitan también hacer una cobertura espacial de todo el país, y acompañar además las tendencias internacionales de interferometría para estar también un poco a la vanguardia, junto con esta decisión, digamos, de política pública de desarrollo de tecnología satelital. Y después, bueno, toda la pata de geodesia, que un poco va del lado de incorporar doctores para el análisis de la hora atómica, y por otro lado, análisis de la información que obtenemos del observatorio ACO, de BLBI y de CLR. Y después en la parte de geografía queremos sumar doctores en la parte de riesgo y en la parte de ANIDA para el Atlas interactivo. Fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con desarrollo de plataformas de software libre también. Las políticas que nos estamos dando para divulgar básicamente tienen que ver con dinámicas de estas características, tipo conversatorio. Hemos también convocado a la gente de filosofía de la UBA, hicimos charlas también con ellos, con
General Sarmiento, y estábamos en charlas con la UNSAM. Y después sí, es tratar de contactar gente que uno ya conocía desde antes y tratar de que esto llegue lo más lejos posible y ver si encontramos alguien interesado. Son temáticas muy específicas, me imagino, Mariana, que vos estarás en la misma, y que eso presenta un desafío adicional todavía. Sí, es complejo. Sí, sí. Así que nada, estamos aprendiendo sobre la marcha también. Yo me imagino que ustedes tienen en mente un perfil definido, pero también por otra parte, porque tienen definida la tarea, pero por otra parte me resulta más o menos imposible pensar que aquel investigador que ustedes están imaginando exista en algún lado, porque si existiera en algún lado ya lo tendrían. Eso es más o menos así. Pero por otro lado, uno imagina que un investigador debiera ser lo suficiente, digamos, debiera ser flexible y capaz de encarar desafíos nuevos. Me imagino que esa es una tensión que irán resolviendo, que a medida que vayamos pasando más por este proceso lo irán resolviendo. Pero nada, supongo que aprenderán y después nos contarán cómo fue el proceso de selección. Sí, en el caso, a ver, en el caso del banco, yo los doctores que tomé en el último tiempo, que he tomado varios doctores, bueno, los formé yo, y después, o sea, obviamente que un doctor o un postdoc tiene una capacidad ya son autónomos, ya leen trabajo, ya pueden entender, quizás no tienen la experiencia larga de formación alrededor de una temática, pero la pueden barajar y tenerla. De hecho, yo tomé 2 doctoras este año que venían del área de genética de poblaciones y sin embargo están totalmente ya trabajando rutinariamente en la búsqueda de los nietos, haciendo cálculos, manejando los sistemas, las bases de datos. O sea, es complejo armar el perfil, yo creo, pero nosotros tratamos de poner un perfil como más general, que tengan herramientas. Si queremos a alguien que va a hacer secuenciación de ADN mitocondrial, y bueno, capaz que no sabe de ADN mitocondrial, pero que tenga las herramientas técnicas como para después adicionarlas con todo el background de información que nosotros le demos. Lleva mucho capacitar a una persona y hacerla experta en estas temáticas. Y lo mismo supongo que pasa con la IGN, pero llevan mucho trabajo y mucha dedicación, y mucho tiempo digamos, de quienes son sus jefes, ¿no? Pero bueno, es una apuesta a futuro. Gracias Mariana, gracias Luis. Una pregunta breve, Silvina, le pido a quien sea la respuesta también breve, así podemos cerrar y no escaparnos del tiempo, porque sabemos que, bueno, ultra interesante, ultra motivante, pero bueno, tenemos que cerrar. Silvina. Bueno, yo lo que le quería preguntar a Eugenia en realidad era cómo había sido su experiencia de incorporación al instituto, y qué pensaba que se podía, si hubo supongo que fue una buena experiencia, pero tal vez hay cosas para mejorar. ¿Qué le parece que se podría hacer para que el aterrizaje de estos nuevos doctores fuera suficientemente suave? Qué buena pregunta. Mi experiencia, yo soy rosarina, yo vengo del ámbito universitario, todo mi trabajo de investigación previo está vinculado al trabajo universitario, así que esta es mi primera experiencia en un organismo nacional. Así que, nada, un poco de ese lado venía la reflexión que había dado al principio de la conversación sobre cómo se aborda investigación y desarrollo en los organismos. Tiene una visión de la investigación muchísimo más aplicada, muchísimo más concreta, y que atiende a necesidades no solo exteriores de la comunidad, sino también de la propia producción de productos y servicios. El aterrizaje, para mí, uno cuando ya tiene el doctorado hecho, ya viene con un bagaje, con herramientas suficientes como para encarar esta situación con cierta flexibilidad, con cierta capacidad de adaptarse. No me parece que necesiten tanto acompañamiento. Sí creo que el gran desafío al que nos estamos enfrentando, como tanto el organismo como los doctores que se incorporen, es la búsqueda de esos proyectos que nos permitan sostener el trabajo que estamos proponiendo. No veo que haya tantas dificultades. De hecho, yo creo que el hecho de incorporarse a los organismos como dentro del sistema de empleo público nacional, el CINEP,
de hecho es hasta menos exigente que lo que es CONICET. CONICET pide una cantidad de pergaminos no solo para entrar, sino también para la permanencia y para el ascenso en carrera, que no es el caso del sistema público, y eso en algún punto te das un poco más de flexibilidad sobre cómo encarás tu trabajo y no estar todo el tiempo preocupado por la cantidad de publicaciones que vas teniendo. Entonces, me parece que el desafío más grande es encontrar el financiamiento para los proyectos, no tanto la integración, y tampoco, y nosotros lo que nos proponemos como tarea es que desde investigación se haga el desarrollo prototípico de las investigaciones, de los proyectos que vayamos haciendo, y después se haga una capacitación y una integración en fase operativa dentro de las otras áreas que ya están, digamos, implementando productos y servicios. Entonces, no lo veo como un gran problema a la integración de los doctores. No sé si estoy entendiendo muy bien la pregunta, pero Silvina va por ahí. Más la cuestión personal y de encajar en un ambiente al que a veces muchas de las personas que se forman en nuestra facultad no están tan acostumbradas, eso, nada más. Pero son bueno, grupos humanos, son como todos los grupos humanos. No, es como todos los grupos humanos, digamos. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, sus dificultades. Investigación y desarrollo, por ejemplo, es una dirección relativamente chica, entonces el trato es muy similar a lo de los grupos de investigación de la universidad. No sé si va a presentar grandes desafíos desde ese punto de vista. Después, como todo, va a haber gente que te caiga bien y gente que te cuesta un poco más convivir, pero se sobrevive. Perdón, y el otro desafío es que se quede y continúe en la organización, porque Bien. también involucrarlo y generarle incentivos nuevos para que se quede en la organización también. Se ponga la camiseta, la camiseta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me toca cerrar a mí porque nos falta nuestra cerradora oficial de los eventos, que es otra de nuestras compañeras de lista, Inés Camiglioni. Pero bueno, yo lo que querría es fundamentalmente agradecerle tanto a Sergio, a Eugenia y a Mariana por el tiempo y por todo lo que dejaron en este espacio. Decir que, bueno, que para nosotros, como hemos dicho en otras ocasiones, esto es solo el principio de lo que tenemos que establecer como un vínculo más estrecho entre la universidad y los organismos de la Administración Pública Nacional. Si uno quisiera hacer un viaje en el tiempo, y por favor discúlpenme, porque lo que no quiero hacer una comparación, pero sí quiero decir que hace 142 años, como dijo Sergio, hubo un problema que era la cartografía y establecer los límites del país, de alguna manera, disputar territorio, disputar soberanía, y eso generó la creación del Instituto Geográfico. Y muchos años después hubo necesidad de reconocer los nietos y nietas de aquellos que desaparecieron víctimas de la dictadura militar, y aparece la ciencia de nuevo como la respuesta a esos problemas que tienen que ver con lo nacional. Son 100 años de diferencia, y sin embargo la ciencia se tiene que poner al servicio de las necesidades del país. Yo cerraría con esa idea, con la idea de que pasaron 100 años, entre un instituto y otro aproximadamente, un poquito más, pero en realidad es eso. Y si la universidad empieza a comprender y salir del microclima que la universidad misma se ha creado y el CONICET se ha creado, de pensar que la búsqueda del paper es el único sentido, bueno, estamos abriendo los ojos a entender que hay otros sentidos, y que todos son valiosos y necesarios. Así que bueno, el agradecimiento profundo entonces a ustedes, y bueno, a invitarlos a seguir compartiendo estas reflexiones, y el compromiso de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales con los organismos del APN para que podamos juntos caminar este nuevo camino que nos propone una sociedad que nos exige cada vez más, y hay pocos científicos y científicas para dar respuestas. Así que muchas gracias, y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Bueno, Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias, Elogia. Chao. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao.
Hasta luego, gracias.